Dios les bendiga a todos. Vamos a iniciar. El día de hoy vamos a iniciar dándole gracias a Dios para que Él nos pueda ayudar a todos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Les invito a todos, por favor. Señor, te damos a ti gracias por la vida de cada uno de los aquí presentes, por cada familia, por sus hijos, por sus hijas, por todos sus seres queridos, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy les has permitido o nos has permitido la vida a todos, Señor. Así como nos has dado la vida, has hecho salir el sol sobre cada uno de nosotros. Las bondades tuyas han sido para con cada uno, Señor. Así de la misma manera rogamos que hoy nos des ese pan, Señor. Ese pan espiritual, del cual dijiste que no solamente de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y hoy queremos escuchar y recibir más de ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Vamos a seguir con la misma línea de enseñanzas, las cuales hemos estado viendo, que tienen que ver estas enseñanzas directamente con la condición espiritual de cada uno de nosotros. Pues cada 8 días hemos estado haciendo énfasis de ello, de lo que hemos venido estudiando, la condición espiritual de la persona, las personas que están despiertas, hablando espiritualmente, las personas que están dormidas, la persona que está despierta, aquella persona que está interesada por buscar las cosas de Dios. Y también hemos hablado acerca de aquellas personas que han venido para obedecer el mandamiento de Dios, arrepintiéndose así. Muchos testimonios nos habla la Escritura de personas que buscaron a Dios a través de este medio, el arrepentimiento. El arrepentimiento es aquel que los llevó al Señor Jesucristo. La semana pasada Dios nos permitió hablar acerca de un testimonio de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo, un recaudador de impuestos, el cual llegó a encontrar al Señor Jesucristo, y él tenía un interés, al igual que otras personas de las cuales hemos estado hablando. La diferencia fue esta, ¿no? La diferencia es que Zaqueo logró alcanzar las bendiciones que Dios quería otorgarles. Y bueno, el día de hoy quiero decirte que cada uno de nosotros en determinado momento hemos recibido o recibirás un llamado por parte de Dios, no de una persona, sino un llamado por parte de Dios. Mas cuando Dios llama a alguna persona, nunca van a faltar los impedimentos, nunca va a faltar algo que se oponga. O sea, independientemente de que Dios ponga los medios, la palabra, el interés en ti de buscar a Dios, siempre va a haber algo o alguien que te impida venir o obedecer, en este caso, a Dios. Y así es como la persona pues va a menguar, no va a seguir adelante, va a poner ambas cosas en balanza, es decir, a Dios o a algo o alguien que le esté impidiendo, y de ahí que la persona pues va a decidir si busca a Dios, si sigue adelante, o sencillamente hace caso omiso a aquel llamado que Dios le esté haciendo en ese momento. Es decir, que la decisión en determinado momento es tuya, ya no tiene que ver con Dios. Obviamente Dios está poniendo los medios, ya no tiene que ver con las personas que te rodean, no tiene que ver con una congregación. En determinado momento la decisión solamente es tuya. Es decir, que va a haber siempre impedimentos para así no venir al Señor Jesucristo. Y bueno, yo creo, y lo vemos en la Escritura, que cualquier persona que quiere venir o quiere buscar o quiere obedecer los mandamientos de Dios, pues siempre va a haber esto, siempre se le van a brindar maneras para eludir
este llamado o para eludir este llamamiento o esta responsabilidad a la cual está llamando el Señor Jesucristo. O sea, siempre se van a conceder innumerables oportunidades para que esta persona deje de venir a Cristo y más bien se vuelva al mundo. Es decir, que en este mundo, cuando Dios llama, siempre va a haber muchos distractores. A lo mejor tú siempre deseaste alcanzar algo, un propósito, una carrera, casarte, obtener un buen empleo, y resulta que cuando tú estás interesado por buscar a Dios, en ese momento el trabajo que siempre habías esperado, la oportunidad que habías esperado por mucho tiempo, en ese momento se te presenta. Y bueno, me refiero a lo siguiente, que para buscar a Dios, la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Para buscar a Dios, obviamente necesitamos brindar un tiempo, necesitamos leer la Escritura, inclusive poder asistir a alguna reunión donde se nos pueda hablar de Dios y podamos ser instruidos. Y ello, pues, ¿a qué nos lleva? A tomar cierto tiempo, dedicación, esfuerzo para ello. Y obviamente un trabajo, una relación, una oportunidad que se te brinda, pues ello siempre va a requerir de la misma manera de tiempo, de espacio, de esfuerzo. Y es ahí donde muchas personas ponen en segundo lugar a las cosas de Dios, para dedicarse así a lo que ellos tienen planeado o lo que ellos siempre habían esperado. Es decir, que cuando alguien está interesado o Dios pone el interés en su corazón, pues no van a faltar estas innumerables oportunidades de volverse al mundo. No van a faltar esas oportunidades para que esta persona deje de mirar o de escuchar aquel llamado que le está haciendo el Señor Jesucristo. Es decir, que va a escuchar esa persona innumerables voces, oportunidades, ofreciéndole a la persona de alguna manera una mejor vida, una mejor oportunidad en cuestiones materiales. Y es así como la persona se va a encontrar con ese tipo de cosas para así dejar de mirar al Señor Jesucristo. Obviamente podrías tú estar pensando, pero ¿se pueden tener ambas cosas? Yo creo que se pueden tener ambas cosas. Mas siempre la Biblia nos ha enseñado que hay un orden, y el orden es amar a Dios por encima de todas las cosas. El orden el cual Jesús puso fue: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es decir, que Dios es la prioridad. Las cosas materiales o las personas que nos pueden brindar afecto, cierta felicidad, pasan a un segundo término. Es algo secundario ya. Pero la prioridad siempre, ¿cuál va a ser? Es el Dios del cielo. Que nuestra mirada, que nuestros planes, que nuestra meta, que nuestro diario vivir sea para el Señor Jesucristo. Es lo que Él siempre ha querido y es lo que Él ha demandado. Si no, sencillamente Él no hablara de la idolatría. Pero vemos en la Escritura que Dios habla de la idolatría, porque Él no quiere compartir su amor. Él quiere tu corazón. Él quiere tu tiempo, y obviamente Él promete: si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, yo te voy a añadir lo demás. Y Él en ese contexto habla que Él conoce nuestras necesidades. Él sabe si tú tienes necesidad de pan, Él sabe si tú tienes necesidad de lo material, Él sabe si tú tienes necesidad de afecto, de una pareja, es decir, de una esposa. Él sabe si tú tienes necesidad de algo, pero Él la conoce y Él a su debido tiempo te la va a otorgar. Bien lo decíamos, hay muchas cosas que no son lícitas, y el apóstol Pablo lo decía: todo te es lícito, mas no todo te edifica. Todo te es lícito, mas no todo te conviene. Es decir, cuando tú antepones el trabajo, lo material, una relación, la antepones ante Dios o antes que a Dios, eso se vuelve algo malo o nocivo para tu persona. Y Dios ya no lo ve de buena manera, más bien lo ve como una idolatría. ¿Por qué? Porque estás prefiriendo lo tuyo o a los tuyos antes que a Dios. Y el mandamiento, reitero, es: amarás al Señor tu Dios por encima
de todas las cosas. Lo vas a amar con tu corazón, con tu mente, con tus fuerzas. Es decir, implica el todo de ti. Dios quiere acaparar toda tu atención. Y reitero, Él sobreentiende acerca de todas tus necesidades como humano, como persona. Es decir, que cuando existe un llamado, siempre o nunca van a faltar esos distractores, nunca van a faltar esas personas, nunca va a faltar algo que te quiera atraer para así evitar tomar el camino o evitar escuchar el llamado de Dios y así omitirlo. Lo que Dios está queriendo hacer es llamar la atención de cada uno de nosotros. Mas sin embargo, reitero, siempre va a haber distractores, siempre va a haber impedimentos, los cuales se presenten en ese momento y aparten tu mirada, aparten tu corazón, aparten tu tiempo, aparten tu fuerza, aparten tu mente, para que dejes de buscar tú así a Dios. Esto que te hablo, yo quisiera que lo viéramos en el ejemplo de 3 personas, de las cuales la Biblia omite su nombre, omite el nombre de estas personas de alguna manera, pero los ejemplos están aquí en la Escritura. Y bueno, aquí la Biblia en Lucas, capítulo 9, estas personas nos habla que dejaron de escuchar la voz de Dios, hicieron a un lado el llamado que Dios les hizo, para así estas personas eludir, omitir el llamado de Dios. Lucas 9, versículo 57 al 62. Dice la Escritura: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí nos habla, reitero, de 3 personas anónimas, las cuales tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo. Y bueno, la Biblia, a diferencia de Lucas, la Biblia nos dice en Mateo que el primero era un fariseo, el segundo era uno de sus discípulos, pero el tercero ya no nos dice quién era, no nos da ninguna referencia en el libro de Mateo. Y nos dice la Escritura que estas personas tuvieron un impulso, un interés de seguir al Señor Jesucristo. Y bueno, yo no sé si era un sentimiento por compromiso, algo sentimental, algo emotivo solamente, o qué es lo que les habrá impulsado a estas personas para buscar a Dios. ¿Qué o quién podría ser? Porque hay cosas o personas que te podrían impulsar a buscar a Dios, mas sin embargo no debiera ser así. La Biblia no marca qué fue lo que ocurrió, pero en ese momento estas personas fueron impulsadas para así buscar a Dios, para hacer una propuesta. Y bueno, aquí la Biblia dice que en ese impulso que tuvieron estas personas, se interpuso algo entre el llamado de Dios y los intereses de estas personas, para que no dedicaran su vida entera al Señor Jesucristo. Y en primer plano podemos ver a esta persona, al cual le podríamos llamar el hombre apresurado. Un personaje, el Señor apresurado. Este se ofreció rápidamente, vino muy entusiasta en ese momento para seguir al Señor Jesucristo. Y tú puedes ver, mirar, ahí leer estas palabras donde este hombre dijo: te seguiré a donde quiera que tú vayas. Te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. O sea que no estaba poniendo ninguna condición
al llamado que Dios le estaba haciendo. O sea, vemos que esta persona, según él, estaba dispuesto a dar todo, a dejar todo, a olvidarse de todo y de todos para poder seguir a Cristo. Es decir, que estaba dispuesto a pagar el precio. No importaba cuál era el precio. Posiciones, cosas materiales, sentimientos. Estaba dispuesto a seguir todo con tal de seguir al Señor Jesucristo, con tal de andar tras sus pasos y obedecer así sus mandamientos. Es decir, que no había peligro. O sea, no había situación, no había una cruz que le pudiera impedir, según él, para que éste obedeciera al Señor Jesucristo. No le importaba la situación, el momento, no le importaba, según él, la pobreza. O sea, nada le importaba, ningún camino, según él, le sería demasiado escabroso o difícil con tal de seguir al Señor Jesucristo. Él estaba dispuesto a obedecerle. Y a primera vista, pues, ante cualquier persona que calificara esta situación o esta escena, ese cuadro, pues las personas dirían: oh, qué persona tan devota. Oh, qué persona que quiere seguir a Dios. Oh, qué disposición. Cuánto ama al Señor Jesucristo. Eso podría parecer a primera vista. ¿Por qué? Porque hasta el momento, pues no había ninguna respuesta por parte del Señor Jesucristo hacia esta persona. Es decir, que esa propuesta que le hacía la persona de te seguiré, pues pareciera que no tenía conexión con la oferta espontánea del Señor Jesucristo. Este hombre apresurado, ¿qué vemos? Que cuando le contesta el Señor Jesucristo, las cosas cambian. Porque en ese momento Jesús le dice: mira, está bien, me vas a seguir a donde quiera que yo vaya. Pero te voy a decir una cosa: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nido. Pero estaba hablando a título personal, hablaba de su persona y decía: pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. O sea, la respuesta del Señor Jesucristo fue muy acertada, fue la más adecuada en ese momento. Fue como si hubiera dicho: a ver, tú estás dispuesto a seguirme a todo lugar, estás dispuesto a dejar comodidades, estás dispuesto a dejar un trabajo, estás dispuesto a dejar seres queridos y cosas materiales con tal de seguirme a mí. ¿Estás dispuesto a abandonar todo lo que te ofrece esta vida? Bueno, te voy a dar una idea de lo que implica seguirme. Mira, las zorras, aquellos animalitos, tienen sus guaridas. Las aves tienen un nido donde descansar, donde estar tranquilas. Ese es su lugar. Las zorras y las aves tienen su lugar de reposo. Pero yo, a quien tú quieres seguir, no tiene dónde refugiarse. No tiene dónde descansar. No hay un lugar al cual yo pueda llegar y decir: aquí voy a estar tranquilo durante un tiempo. Yo no tengo un hogar en este mundo porque extranjero y peregrino soy y tengo un objetivo, pero solamente voy de paso. Pero no tengo un lugar a donde llegar. Es decir que, mira, es muy importante que tú evalúes, que pongas en la balanza si ciertamente tú me quieres seguir, si quieres sacrificar la seguridad que te brinda tu hogar, la seguridad o el descanso que te brinda tu trabajo, la seguridad o el amor que te da a lo mejor un familiar. ¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo con tal de seguirme a mí? ¿Quieres renunciar a tus comodidades? ¿Quieres renunciar a aquellas cosas que te son legítimas, que te son lícitas, con tal de seguir y obedecerme para andar conmigo en esta vida? ¿Algo de forma muy devota? ¿Quieres seguirle? ¿Quieres hacerlo? Porque van a venir estas situaciones. Porque esto implica el andar tras de mí. Esto implica andar conmigo. Y bueno, es claro lo que la Biblia aquí nos deja entender o sobreentender. Este hombre no estaba dispuesto. Porque después de esa intervención tan devota, después de ver cómo este hombre va muy decidido a decirle: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. O sea, ¿qué vemos? La Escritura ya no nos vuelve a hablar de este personaje. Pero vemos que cuando hay un seguimiento
de algo que Dios quiere que nos bendiga a nosotros acerca de una decisión buena para arrepentimiento y salvación de alguien, la Biblia continúa hablando de ello. Pero la Biblia, en este caso, ya no nos habla más de esta persona. ¿Por qué ya no le dedica la Escritura? Ni Lucas, ni Mateo. ¿Por qué ya no le dedican más a esa parte de la Escritura? Porque sencillamente este hombre salió por la puerta de atrás. Ya no hubo un seguimiento. Ya no hubo un seguimiento para la vida de esta persona. ¿Y por qué ya no hubo un seguimiento? Porque sencillamente hasta ahí terminó. Terminó de hablar este escritor, el médico Lucas, terminó de escribir este Mateo, porque este hombre ya no estuvo dispuesto a dejar aquellas cosas que le impedían venir al Señor Jesucristo. La comodidad, el placer, las cosas, las viandas de este mundo, él ya no estuvo dispuesto a dejarlas. ¿Por qué? Porque la zorra, porque las aves iban a tener más comodidad y mayores garantías dentro de este mundo. Y él decía, ¿cómo es posible que una zorra y un ave tengan mayores garantías de comodidad en este mundo, de placer? Decía, ahora me va a ser arrebatado, ya no voy a tener la garantía de ello. Y fue en ese momento que la Biblia deja de hablar de este personaje. Es decir, que aquella propuesta devota de, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, se terminó ahí, donde Jesús le dijo, mira, las zorras tienen guaridas y las aves tienen nido, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. O sea que conmigo posiblemente va a haber sufrimientos, va a haber padecimientos. Mira, conmigo a lo mejor no vas a tener esto, a lo cual tú estás acostumbrado, pero tú decides. Yo de alguna manera no te obligo, pero tú decides si en verdad quieres seguirme, porque fuiste tú esa persona. Y así de la misma manera puede ocurrir con nosotros. A nosotros o a ninguno de nosotros nos traen aquí a la fuerza. Quizá tenemos ese interés. Hoy amanecimos con ese interés de decir, vamos a buscar a Dios. Quiero alabar y glorificar el nombre de Dios. Pero ¿te has puesto a pensar lo que implica en tu vida seguir al Señor Jesucristo? Si eres tú una persona que tiene ahí una tienda de vinos, tendrás que cancelar, tendrás que quitarla. Porque de alguna manera eso te impide seguir al Señor Jesucristo. Si eres tú una persona esclavizada al trabajo, que trabaja 8, 16 horas, amado, tendrás que dedicarle tiempo al Señor Jesucristo para estudiar su palabra, para orar, para predicar. O sea, ya no va a ser lo mismo. Es decir que, como Jesús lo enseñaba, si tú vas a construir una torre, pues bueno, calcula bien el gasto. No sea que se quede a la mitad y la dejes en obra negra y después vengan los demás y se burlen de ti. Oye, dejaste tu trabajo. Oye, dejaste una relación ilícita de fornicación para seguir a Dios y mira, ahora ni Dios, ni relación ilícita, ahora ni Dios, ni negocio. Por eso debemos de pensar antes de decir, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Es decir, tú ve bien que la decisión que tú tomes no sea una decisión apresurada. Porque no sea que a la vuelta de medio año, 1 año, 2 años digas, ¿cómo lamento haber dejado mi negocio por seguir al Señor Jesucristo? ¿Cómo lamento haber dejado aquella relación por haber obedecido los mandamientos de Dios? No sea que el día de mañana te lamentes. Esta persona apresurada sencillamente no quería seguir al Señor Jesucristo. Era algo emotivo solamente. Era una emoción que traía en el corazón, pero no estaba dispuesto a obedecerlo. Esa es la primera persona. La segunda persona es aquel hombre, el cual se le llama el Señor tardío. ¿Por qué? Porque esta persona no se ofreció en forma voluntaria. No se ofreció en forma voluntaria, a diferencia del hombre apresurado. Más bien vemos que Jesús lo llamó, le hizo un llamado para que le siguiera, y la respuesta de este llamado no fue un rotundo no. O sea, no se rebeló totalmente, no dijo, no, yo no te voy a seguir. No, más bien este hombre, mira las palabras que hizo, las palabras que dijo. No fue indiferente, es decir, no estaba desinteresado. Es decir, que esta persona no fue una persona grosera que le dio la espalda a Dios y le dijo, no, a mí ni me llames. No, o sea, más bien este hombre tenía cosas que hacer antes de seguir al Señor Jesucristo. Había cosas que le impedían también.
Tenía él sus propias prioridades, de las cuales Jesús ya nos ha hablado. No es la vida, más que Jesús decía, él decía, no os afanéis por el día de mañana. No es la vida más que el alimento. No es la vida más que el vestido. O sea, no es el cuerpo más que el vestido. Es decir, en esa lista de prioridades, Jesucristo nos enseña ello, que hay cosas por encima de otras. Y por encima del vestido, del trabajo, de las cosas materiales, por encima del amor que le tienes a los hijos, por encima de todo ello hay algo y alguien. Se llama el Señor Jesucristo y los mandamientos de Él. Este hombre del cual te hablo, el Señor tardío, el cual no vino apresurado, pero sí tuvo un llamado por parte de Cristo. Este hombre tenía otras prioridades. ¿Y cuáles eran esas prioridades? No era un gran pecado. No era el adulterio, no era la fornicación, no era el trabajo. O sea, sus prioridades tenían que ver, amado, más bien con esas relaciones, con esos lazos familiares. Es con lo que tenía que ver. Esas eran sus prioridades, sus pretensiones por encima de lo que Dios le demandaban, eran otras cosas. ¿Cuál fue la respuesta de este hombre? Este hombre le dijo, mira, Señor Jesucristo, tú me haces un llamado y está bien, yo lo quiero recibir, mas sin embargo yo tengo algo antes que hacer, antes de seguirte. Voy y entierro a mi padre. Yo te pregunto, ¿es legítimo, es bueno que una persona esté preocupado por ello? Yo creo que sí, es bueno. La Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen. Inclusive es un mandamiento y el primer mandamiento con promesa. O sea, es bueno que un hijo muestre interés, muestre respeto, amor por sus padres. Pero, o sea, ante un llamado del Señor Jesucristo, ¿será lícito hacer ello? Es decir, que esta persona estaba de alguna manera poniendo cosas. Estaba ahí presentándole cosas al Señor Jesucristo antes de poder seguirle a Él. ¿Y qué era aquello que le estaba de alguna manera a esta persona diciendo a Jesús? Mi familia, mi padre, del cual tú dices que debemos honrar, me es legítima esta acción. O sea, es bueno que yo lo haga. No es un pecado delante de Dios, pero hay cosas que se vuelven pecado cuando uno las pone cuando uno pone en segundo lugar a Dios. ¿Como cuáles podrían ser? Imagínate en este día, para que sea algo práctico. Este día, un día donde Dios nos dice que guardemos. Este día donde Dios dice que apartemos, que rompamos el ciclo de las actividades, que nos bajemos de ese tren del afán para venir y escuchar la palabra de Dios, para que podamos alabar el nombre del Señor Jesucristo. Imagínate que de repente tú tienes otra prioridad en ti, de ir y trabajar. Bueno, trabajar no es malo, pero trabajar en el día de reposo, donde Dios dijo, bájate de ese tren del afán, rompe ese ciclo, pues ya estás tú desobedeciendo. Porque primero es obedecer el mandamiento de Dios antes de ver por lo tuyo. Obviamente Dios nos dice en Mateo 7 que Él conoce nuestras necesidades. Pero si yo antepongo mi trabajo, el ver por mí, el ver por lo mío, antes de obedecer el mandamiento, pues se vuelve en pecado aquello que me es lícito. Porque la Biblia misma manda que el que no trabaje, que no coma. La Biblia misma manda que no seamos perezosos. Es decir, ataca la Biblia a aquellas personas que son perezosas, a aquellas personas que no trabajan, a aquellas personas que no están dispuestas a esforzarse. La Biblia las ataca. Pero imagínate, de repente yo me voy a trabajar en un día que no me es lícito y Dios dice, debes obedecer el mandamiento, pues automáticamente se vuelve en pecado, porque no obedeces el mandamiento de Dios. Así de la misma manera, amado, esta persona le estaba diciendo al Señor Jesucristo, tú dijiste que debemos honrar. ¿Es algo bueno, legítimo que yo honre a mi padre, que vaya y lo entierre? ¿O es malo? No, no es malo, pero se convierte ello en algo malo cuando tú antepones esto al llamado de Dios. Jesús le estaba diciendo, ven y sígueme. Este hombre tenía otras ambiciones.
Este hombre, en esa petición, se ve claramente que este hombre tenía su mirada en las cosas materiales. Este hombre amaba más a lo suyo y a los suyos. Este hombre hizo a un lado el llamado de Dios porque de alguna manera este hombre no quería obedecer a Dios. Y vemos que con estas palabras este hombre disfrazó los deseos que tenía en su corazón verdaderamente. El deseo de su corazón no era seguir a Jesús. El deseo de su corazón no era guardar los mandamientos. El deseo de su corazón iba a otras cosas. Iba a otras cosas este hombre. O sea, este hombre era evidente que no se dio cuenta que las palabras de Jesús eran, sígueme. Pero este hombre en respuesta dijo, no, yo soy primero. Primero veo por lo mío. Primero busco lo mío. Primero veo por los míos y después veo por lo tuyo. Bueno, aquí vemos algo, que este hombre estaba poniendo a Dios en segundo lugar y a los suyos en primer lugar. Ahí el mandamiento lo estaba cambiando y el orden que nosotros tenemos, pues de alguna manera estaba siendo trastocado. O sea, lo estaba invirtiendo. En vez de amar a Dios, primero era amar al prójimo y después amar a Dios. Ante el llamado que Dios le estaba haciendo. Y así de la misma manera, cada uno de nosotros, como el Señor tardío, a lo mejor tienes algo mucho más importante que hacer o desempeñar antes de buscar a Dios. Porque todos debemos de buscar a Dios a final de cuentas. Es decir, podrías decir tú, Señor, deja a cabo mi carrera y te busco. Amado, yo creo que puedes estudiar y buscar a Dios, dándole prioridad a las cosas de Dios. Señor, déjame realizo o me caso y después ya te busco. Deja encuentro al hombre de mi vida y después te busco. Deja levanto mi empresa y después te busco. O sea, dejando en segundo lugar al Señor Jesucristo como si Él fuera una persona al cual se le toma y se le deja. Cuando uno quiere, no. No debe de ser así. Dios no puede estar en un lugar secundario en nuestras vidas. Dios debe de ser la prioridad en tu vida, en tu mente, en tus fuerzas, en tu corazón. Él debe de ser. Cuando tú de alguna manera antepones un trabajo, una persona, amado, estás en automático, poniendo en segundo lugar a Dios. Y ello te es pecado delante de Dios. Ello te es pecado ante lo que nos dice la Escritura. O sea, se debe de entender de esa manera. El Señor tardío tenía algo mucho más importante, según Él, que hacer. Y Él se permitió tomar en primer lugar, o tener en primer lugar en su corazón, a su familia, a su padre, lo cual, reitero, no era malo. ¿Tú qué tienes antes que hacer? ¿Podrías tú tener otras cosas que hacer? A lo mejor, reitero, tu trabajo, tu familia, a lo mejor un hijo, una relación, algo podrías tú tener antes que ello. Pero Jesús le dijo algo en respuesta. Cuando Él le dice, deja voy y entierro a mi padre, Jesús le dijo, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Deja que los muertos entierren a los muertos. Es decir, Jesús se refería no a un muerto físicamente, se refería a aquellas personas muertas espiritualmente, a aquellas que no han venido al arrepentimiento, a aquellas que nunca han tenido un interés por Dios. Se refería a aquellas personas que no están dispuestos a andar por el sendero de la cruz. Se refería a esas personas. Aquí Jesús le estaba diciendo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que aquellos que no tienen interés por el reino entierren a sus muertos. Deja que aquellos que están afanados a estas cosas materiales, que tienen toda su atención, su mente y sus fuerzas en las cosas de esa tierra, deja que ellos entierren a tu Padre. Pero tú ven y sígueme. Tú ven y busca el reino de los cielos. Amado, hay cosas que los muertos espirituales pueden hacer que tú ya no debes de hacer. Y el hecho de enterrar a un padre, pues amado, es bueno, lo debemos de hacer. Pero si en ello se antepone un llamado de Dios, ¿tú qué vas a hacer, amado? Ha habido personas que en determinado momento no tuvieron la oportunidad de enterrar a su padre, y te lo hablo físicamente. Podríamos estar hablando de esta persona, Juan Wesley, Carlos Wesley, Samuel Wesley. Eran una familia muy unida, instruida en las cosas de Dios, pero ¿qué fue lo que ocurrió?
Cuando el padre estaba al borde de la muerte, mandó a traer a sus hijos. 2 de ellos estaban en el ministerio. Uno era director de una escuela y, de hecho, los 3 no podían venir a enterrar a su padre. Y se decidió, y el único que vino fue Juan Wesley a enterrar a su padre. Pero el otro siguió en el ministerio. El otro siguió en su trabajo. O sea, vemos algo práctico, que Carlos Wesley, el cual fue un hombre de Dios, este hombre prefirió en ese momento seguir en la obra de Dios. Él entendía una cosa: le están dando cristiana sepultura a mi padre. Me impide ahorita el ir a ver, el estar con él. Y amado, si hubiese estado con su padre, hubiese sido muy bueno. Mas por las cosas que él estaba haciendo, pues le fue mejor. Amado, es lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme y busca el reino de los cielos. O sea que Jesús estaba diciendo: cuida de no pasar tu vida haciendo las cosas que los que no creen en mí las pueden hacer como tú mismo lo haces. Hay personas que dicen: no, yo ahorita no busco a Dios por mi trabajo. No, yo ahorita no busco a Dios porque debo de atender a mis nietos, a mis hijos. No, yo ahorita no busco a Dios porque me debo de realizar en otras cosas. Amado, a lo mejor eso de cuidar nietos, cuidar hijos, a lo mejor eso de atender el negocio, algún familiar tuyo lo puede hacer mejor que tú. Algún familiar lo puede hacer mejor que tú. Y es lo que Jesús estaba diciendo. Mira, mejor deja que ellos hagan esto, pero tú ven y sígueme a mí. Que los muertos espirituales entierren a sus muertos físicos, pero Jesús le estaba diciendo: yo a ti te necesito. Yo quiero que vengas a formar parte de las filas. Y es que hay personas que dicen ser cristianas, pero que terminan o están haciendo cosas que no debieran hacer en este momento. Primero es buscar el reino de Dios y su justicia. Primero es buscar las cosas de Dios. Y la Biblia dice que Dios te va a añadir las cosas necesarias a ti. ¿O tú crees que el Dios al cual tú clamas y crees, el que ve, el que mira, el que escucha, el que hizo todas las cosas, no puede a ti suplirte cada una de tus necesidades? Sí las puede suplir, amado. Lamentablemente se cruza algo que se llama incredulidad. Y la incredulidad hace que tú dejes de mirar a Cristo y mires a los muertos de este mundo. ¿Cómo son los muertos de este mundo? No, es que si yo no trabajo 16 horas, no voy a poder obtener lo que yo deseo. No, es que si yo no cuido de los intereses de mis hijos, ¿quién va a cuidar? Va a venir otro y les va a robar. Amado, más bien pareciera que el interés tuyo, más bien pareciera que lo que tú tienes es el interés por las cosas materiales de este mundo, no por las cosas de los tuyos. O sea, es lo que Jesús estaba diciendo. Él fue muy claro. Él fue muy claro: tú progresa en lo espiritual. Olvídate de lo material. O sea, Jesús fue muy claro. Mira a las aves de los cielos. No siembran ni recogen en granero, y su Padre que está en el cielo las alimenta. Mira las flores del campo, no trabajan, no hilan, y se han vestido mejor que Salomón. Esas son las cosas que buscan los gentiles, pero yo sé de qué tienes necesidad. Busca primeramente el reino y yo te voy a dar todo lo demás. 1,000 veces, y lo volveremos a decir: el pueblo en Egipto, que salió de Egipto en el desierto, amado, no era una tierra fértil. No había agua, no había posibilidades humanas de salir adelante, pero Dios les dio pan, les dio agua, les dio carne. Su vestido nunca se envejeció, su calzado nunca les faltó. Amado, de noche una lumbrera, de día una nube que les cubría del sol. Llegaron a un lugar donde había 70 palmeras, Dios les sació. Amado, nunca les faltó nada. Pero hay personas que tienen la idea: deja voy y entierro a mis muertos. Deja voy y entierro a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, no antepongas cosas que podrían serte lícitas antes que a Dios. Si Dios a ti te está llamando, pues tú ven a Dios. Es que Dios, para buscar a Dios, brindarle ese tiempo, ese espacio, ese esfuerzo, debo de dejar mi trabajo. Amado, deja tu trabajo, pero no dejes de trabajar. Sí, a lo mejor el trabajo te impide reunirte, leer la Escritura, meterte con Dios. Búscate otro trabajo. ¿Tú crees que Dios, al prometer, va a caer en incumplimiento? No, Él sabe una cosa: me está buscando y Él tiene necesidad. Yo le voy a dar pan y le voy a suplir cada una de las cosas que éste necesita.
¿Dios lo puede hacer? Claro que lo puede hacer, amado. Dios lo puede hacer y lo quiere hacer. Déjame te cuento un testimonio de un hombre llamado Juan Bunyan. Este hombre inició su ministerio y dentro de este ministerio él comenzó a ser atacado. ¿Por qué? Porque la predicación de él iba al corazón, confrontaba a las personas, a los gobernantes. Y cuando vieron que este hombre comenzó a hablar verdad, los gobernantes, las autoridades ahí clérigas comenzaron a calumniarlo. Se levantaron los enemigos y comenzaron a esparcir no una, sino muchas mentiras diciendo para así desacreditar su ministerio. ¿Y qué es lo que decían? Le llamaban hechicero, le llamaban jesuita, le llamaban contrabandista. Y comenzaron a afirmar que él no tenía una mujer, sino que tenía 2 mujeres. Aparte tenía un amante. Y esto es lo que comenzaron a decir. ¿Para qué? Para así desacreditar el ministerio de este hombre. Le dijeron que él no observaba los reglamentos, los cuales habían sido establecidos por las autoridades en turno. Había ciertos reglamentos de culto y este hombre dijo, no, yo no los voy a obedecer, porque la Biblia no lo manda. Más bien es lo contrario. Y este hombre, la verdad es que no es que le gustara ahí tener problemas con la autoridad, pero él se atrevió de alguna manera a desobedecer lo que ellos estaban diciendo, porque él tenía en mente una cosa: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso tú y yo lo debemos entender. Este hombre, al no obedecer lo que estos decían, este hombre le llevaron a prisión. Y prisión perpetua, negándole rotundamente el revocar la sentencia. Solamente había una forma, amado, de la cual él podía escapar de la prisión. Y le dijeron una cosa: deja de predicar el evangelio y tú vas a estar fuera. Y la respuesta de Juan Bunyan, ¿cuál fue? Miren, ustedes podrán sacarme, pero en cuanto yo salga de este lugar, yo volveré a predicar las mismas cosas y tendrían que traerme de regreso. Entonces, no tiene caso. Entonces este hombre, cuando vieron que con amenazas no quería ceder, entonces comenzaron a tocar lo suyo. Y le dijeron, oye, tu mujer, tus hijos han quedado de alguna manera en el olvido, han quedado desamparados, no tienen un padre, no tienen qué comer, mas sin embargo a este hombre, eso fue un golpe muy fuerte para él en su corazón. Le dijeron, imagínate, solos, desamparados, tú en prisión, si tan solo dejares de predicar y negaras a Cristo, con eso es suficiente. Y este hombre meditaba en ello y decía él para sí mismo, oyes, esto me duele demasiado. Pero no solamente el hecho de su esposa y sus hijos, había algo que le atormentaba más que nada, y era que él tenía una hija que era cieguita, la cual había quedado desamparada, de la cual decía, pobre hija mía, qué triste es tu existencia en este mundo. Vas a ser maltratada, pedirás limosna, pasarás hambre, frío, lamento, desnudez, y va a haber muchas calamidades que van a venir a tu vida porque eres una pobre ciega desventurada. Y yo lo único que debo de hacer es dejar de predicar para poder estar contigo. Mas él decía, meditaba y me rompía esto el corazón. Pero por otro lado yo meditaba en el horror del infierno, al cual van a acudir muchas personas porque no se les predicó el verdadero evangelio, el evangelio de la cruz, el evangelio del negarse, el evangelio de quitar todo lo que te estorba con tal de seguir al Señor Jesucristo. Es lo que este Juan Bunyan terminaba diciendo, y él decía, yo voy a seguir adelante por amor al Dios del cielo. Yo voy a seguir adelante por amor a Dios, por amor a sus mandamientos. Y amado, era solamente una condición. Yo te pregunto, ¿es malo interesarse por una hija? ¿Es malo interesarse por un hijo? O sea, Dios mismo nos amó, nos mandó a amar a nuestros hijos. Padres, amar a vuestros hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres. Es un mandamiento de Dios. Mas, sin embargo, cuando está por encima de la obediencia al primer mandamiento, se podría convertir en un pecado. Este hombre estuvo dispuesto a perder ese privilegio, a perder eso que le era lícito, el tener una familia,
el compartir esos momentos con un hijo, con una hija, con esta hija cieguita, la cual la debía de cubrir. Este hombre prefirió la cruz, la cárcel. Este hombre prefirió las cosas que Jesús le había dicho. Y amado, a cualquiera que escuche esto podría decir, oye, yo no estoy dispuesto a tal cosa. Es una locura. Amado, Jesús mismo lo dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo. Tome la cruz y sígame. Pero hoy la gente ha rebajado el evangelio, ha rebajado el estándar, ha diluido el mandamiento de Dios pensando que se puede tener lo uno y lo otro. No, amado, debemos decidirnos. Ninguno de nosotros está dispuesto a compartir a su cónyuge, porque tú entraste en un pacto, no en un contrato con ella. Y ella se comprometió a amarte exclusivamente a ti y tú a amarle exclusivamente a ella. Y no estamos dispuestos a compartir el amor de nuestro cónyuge. Te pregunto yo, ¿tú crees que Dios está dispuesto a compartir tu amor, tu corazón con un ídolo, con un trabajo, con una persona? Dios no está dispuesto. Él sabe de lo que tienes necesidad y te lo va a dar. Mas sin embargo hay personas que piensan que Dios comparte nuestro corazón o nuestra persona. Dios no comparte con nadie en cuestiones que tienen que ver con sus mandamientos. Debes amar a Dios por encima de todas las cosas. Si tú amas antes bien a un hijo más que a Dios, tú no puedes ser su discípulo. Si tú amas más las cosas materiales, no puedes ser su discípulo. Dios quiere que le ames. Por ello la Biblia dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Ahí está diciendo la Biblia, soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Él es una persona que nos cela. Y Él sabe de lo que tenemos necesidad. Y Él sabe de las cosas que nos son lícitas y Él nos permite tener una familia, una esposa, un trabajo. Él nos permite tener cierta relación con hermanos, con personas. ¿Por qué? Porque Él sabe que nosotros somos seres de relación, que sentimos, que lloramos y no nos impide tener una relación sana con una persona. Pero cuando ésta se sale de los mandamientos, Dios dice, acuérdate que yo soy celoso. Acuérdate que no me gusta que tú participes en cosas contrarias a mis mandamientos. Estás participando en odios, en rencores, en resentimientos. Estás participando en hipocresías. Yo te lo impido. Yo soy celoso, recuérdalo. Pero hay personas que lo han diluido esto. Y se han permitido y se han dado estos permisos, creyendo que de alguna manera Dios les permite ello. Yo te recuerdo, Dios dice, yo soy tu Dios fuerte y celoso, fuerte y celoso. A Bunyan le movían más los mandamientos. A Bunyan él prefirió obedecer el mandamiento de Dios. Bunyan prefirió obedecer y seguir al Señor Jesucristo. Amado, la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Pasado el tiempo, este hombre fue liberado y pudo volver a ver. Llegó el momento, volver a ver a su familia. Llegó el momento en que el carcelero le decía a Bunyan, ¿quieres salir a ver a tu familia? Y el hombre decía, sí, si me es permitido. Decía, te doy 3 días. Y el hombre salía. Y sabes, a la hora en que quedaba con Bunyan, este hombre regresaba. O sea, le llegó a tener tal confianza el carcelero que le decía, puedes salir y yo sé que vas a regresar porque te conozco. Y sí, el hombre salía y regresaba al lugar donde debía de estar. Y era algo injusto, mas sin embargo él estaba dispuesto. ¿Dios honra a los que le honran? Sí, Dios honra a los que le honran. Mas hay personas que no le han querido creer al Señor Jesucristo. A Bunyan le dolió, pero él fue honrado. A Bunyan le quitaron, pero Dios le añadió más. Busca primeramente el reino y Dios te va a añadir a ti cada día. Hay otro hombre, el señor Tardío. El señor Liviano. Este señor Liviano es el tercer personaje, el cual nos habla la Biblia ahí en Lucas. Y bueno, este ha sido liviano a semejanza del primero, porque este hombre se ofreció, a diferencia del primero, voluntariamente para seguir a Cristo. O sea, se asemeja también al segundo. ¿Sabes por qué? Porque tiene respuestas ahí contradictorias. ¿Qué dice este hombre? Señor, deja que primero me despida de los que están en mi casa. Y luego vengo y te sigo, Señor. Obviamente también vemos que este hombre estaba poniendo en primer lugar lo suyo.
Yo te voy a seguir, Señor, pero deja que primero me despida de los míos, como el segundo. Este hombre de la misma manera. Aquí debemos admitir que este hombre está tomando una petición, la cual, o está pidiendo una petición que no tiene nada de malo. Yo te pregunto, ¿qué tiene de malo ello? Nada. Despedirme de los míos para poder seguir al Señor Jesucristo. Si tú has leído la Biblia, nos dice la Escritura en el libro de Reyes que un hombre llamado Eliseo estaba trabajando, estaba arando, y de repente vino Elías y le dijo, sígueme. Y este Eliseo le dijo, sí, deja voy y me despido de mi padre y de mi madre. Y lo hace, sí lo hace. Pero hay una enseñanza muy hermosa en la vida de Eliseo, a diferencia de este personaje. ¿Sabes qué ocurrió? Este hombre va, organiza una fiesta y toma ahí las yuntas, toma los animales, o sea, toma todas esas cosas y sacrifica los animales. Con esa misma madera que utilizaban para arar, la toma y la quema. Y todo ello invita a todos sus familiares como diciéndoles una cosa: he tenido un llamado por parte de Dios. Y estas cosas materiales aquí están. Estas van a ser consumidas. El mundo y sus deseos pronto pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es lo que Dios desea. Mira, las cosas materiales no son nada, son fugaces. Las riquezas son inciertas. Hoy son, mañana ya no están. Y Eliseo, vemos ello, figura de ello, que este hombre todo lo quema y lo comparte como diciendo, miren, ya se terminó. Y eso que él había ofrecido, ¿sabes de quién era? No era de su padre, era de él. Era lo que le pertenecía a él. Y él dijo, miren, esto pasa. Ahora yo me voy para seguir en los caminos de Dios. Y bueno, este hombre es lo que nos enseña. Y no es malo, amado, como dijo este hombre, primero déjame despido de los que están en mi casa. Eso no es malo, amado, poder tener una relación afectiva con tus seres queridos, de amor, de comprensión. Pero, amado, se vuelve algo contrario cuando tú dejas de obedecer o seguir a Dios con tal de tomar esto. Todo nos es lícito, no todo te edifica. Todo te es lícito, no todo te conviene. O sea, mostrar un cariño, afecto por alguien, no es malo. Tampoco que te lo demuestren a ti, que lo practiquen en ti, no es malo. Es bueno mostrar interés, amor y afecto por nuestros seres queridos. Es buena una despedida. Pero imagínate que en ese momento, como Jesús le dijo, sígueme. Y él dijo, no, espérame, ahorita vengo, primero tengo cosas que hacer. ¿Qué cosas tienes tú que hacer por las cuales no has venido a Jesucristo? Y es que, amado, desde que comenzamos a hablar acerca de estos temas, hablamos del dormido, hablamos del despierto, hablamos del interesado, hablamos de la persona que se ha arrepentido como Zaqueo. Y a lo mejor yo no dudo, amado, que hay personas que ya estaban despiertas, interesadas, pero que no han podido dar ese paso, no se han querido arrepentir. ¿Y por qué no se han querido arrepentir? Porque hay algo o alguien que les impide. Puede ser, reitero, un familiar, una relación. ¿Cuántas personas, hombres o mujeres, prefieren aferrarse a un hombre o a una mujer, pero no buscar al Señor Jesucristo? Y digo esto porque a lo mejor ella quiere buscar a Dios y él no, y ella se quiere casar y él dice, no, prefiero así una relación ilícita de fornicación, si quieres podemos vivir así. Y la mujer termina, o el hombre termina cediendo a ese tipo de relación, diciendo, bueno, pues vamos a seguir viviendo así. Pero Dios no está de acuerdo con ello, porque es una relación ilícita, una relación que no permite, no hay un compromiso ante un juez, no hay un compromiso delante de Dios, no hay nada. Y es ahí donde la persona dice, no voy a seguir a Jesús. Amado, y si la persona sigue según buscando a Dios con esa relación ilícita, pues es un engaño para él, es un engaño para ella. Ello a Dios no le agrada, ello a Dios no le agrada, amado. Y así podríamos poner uno o muchos ejemplos. Y de ahí que no han querido dar el paso al arrepentimiento. Tú debes de volverte, obedecer a Dios.
Ya hablamos de estos personajes. El joven rico le dijo, tú vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué dijo? No, ni dijo no, más bien se fue triste. Ya vimos la vida de Pedro, que fue un hombre que estuvo dispuesto a negarse a sí mismo. No le importó ser exhibido, que lo vieran todos postrado ahí en la barca, mojándose entre peces, pero dijo, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Ya vimos a Zaqueo, aquel que descendió de aquel árbol y vino y dijo, si en algo he defraudado a alguien, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué vemos? Que estas personas, hicieron algo. Estas personas obedecieron a Jesucristo. Estas personas estuvieron dispuestas a arrepentirse, a reconocer su mala manera de vivir, y comenzaron a caminar rectamente. Quizá eso es lo que te ha faltado, el arrepentirte, el reconocer qué o quién eres delante de Dios. Te ha faltado eso. Y no has querido dar ese paso. ¿Por qué? Porque te has encontrado con impedimentos, como estos hombres se encontraron con esos impedimentos, los cuales pusieron o más bien antepusieron antes que Dios, y dijeron, no, yo por mi familia, no, yo mi trabajo, no, yo mi yunta, es que Señor, mira, deja primero me despido de los míos. Eso fue lo que les impidió no venir al Señor Jesucristo. Este hombre miró los tiernos lazos. Él vio los lazos familiares, esos tiernos lazos de la naturaleza, los cuales vinieron a ocupar el lugar que le correspondía al Dios del cielo. Es bueno amar al Padre, es bueno honrar, es bueno trabajar, es bueno todo, pero si se antepone antes que Dios, eso ya se convierte en un pecado. Este hombre miró al Padre, a la Madre, al Hijo, yo no sé a quién vio, y esa convicción que le vino en el momento desapareció, dejó de estar. Este hombre, como Jesús dijo, para aplicarle a estos tres personajes, Jesús dijo estas palabras: el que poniendo el arado, el que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, no es digno de mí, no es digno de mí. Estaba diciendo Jesús, mira, has tomado tú el arado para comenzar a trabajar, a labrar, a aflojar la tierra, para cortar la hierba, para muchas cosas puede servir el arado ahí en el campo. Mira, has tomado el arado, dices que estás dispuesto a trabajar, pero ¿qué veo? Que has mirado atrás, estás dudando, tienes cosas que hacer, mejor deja el arado y ve y arréglalas. Y luego vemos si yo te llamo nuevamente. Así es lo que Jesús estaba diciendo. Tú que has venido a tomar el arado y te quieres despedir, pues ve y despídete. Tú que has tomado el arado y de alguna manera tú quieres comodidad, pues mejor vete a descansar. Ve a tomar lo tuyo. Es lo que Jesús le estaba diciendo. Si alguno viene a mí y toma el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Jesús le estaba diciendo en estas palabras: mis discípulos no deben de ser egocéntricos. Mis discípulos no deben ser volubles, como tú lo estás haciendo. Le estaba respondiendo Jesús a estas personas y a este último. Yo necesito personas que estén dispuestas a renunciar a los lazos familiares. Yo estoy llamando personas que estén dispuestas a renunciar a todo. Estoy llamando personas que no les distraigan los familiares, los amigos, los vecinos, el trabajo, que no les distraigan las cosas de este mundo. Discípulos que pongan su mano en el arado y estén dispuestos a trabajar en todo momento. Que no digan, ay Señor, es que me acordé que tengo algo que hacer con mi familiar. Poner el arado. Es lo que Dios estaba diciéndole a este hombre llamado Liviano. Ay Señor, déjame despido de ellos. Una mezcla del primero y del segundo. Yo no sé si tú te puedas identificar con una de estas personas. Una de estas personas las cuales estuvieron dispuestas a hacer un lado el llamado del Señor Jesucristo, para así no seguirle. Dieron marcha atrás.
Dejaron al arado, lo aventaron y uno se fue a despedir, otro se fue a enterrar a su padre y otro se fue a tomar de sus comodidades. Alguna de estas cosas a ti te puede estar impidiendo. ¿Qué o quién puede estar siendo esa persona que te impida o esa cosa que te impida venir al Señor Jesucristo? O sea, este hombre último tomó sus propios caminos. Fue muy liviano y no quiso obedecer al Señor Jesucristo y se alejó tristemente. Sus aspiraciones de ser discípulo se rompieron en 1000 pedazos. Sobre todo, ¿cuándo fue que se rompieron esas aspiraciones? Al chocar con esa roca que fue desechada por los edificadores. Porque a Dios no se le puede torcer la mano y decir, Señor, pues acéptame así, con esta relación ilícita. Señor, déjame solamente seguir robando. Señor, déjame mis riquezas y te seguiré, te voy a obedecer. Señor, déjame mis comodidades y a donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. No, pues ya estás desobedeciendo las condiciones del Señor Jesucristo. Este hombre chocó con la roca, con el Señor Jesucristo. Quizá era una madre, un padre, un hijo, que le habían dicho antes de que fuera con el Señor Jesucristo, mira, apiádate de mí, soy tu madre, solo te tengo a ti. ¿Qué voy a hacer? Mira, te me vas a ir y yo voy a quedar sola, desamparada. Entonces la persona no tenía su confianza en Dios. Me refiero al Señor liviano, al hombre liviano. O sea, puede ser algún trabajo, un trabajo ilícito en el cual te has desempeñado mucho tiempo y te ha dejado buenos dividendos. De repente la familia te va a decir, oye, ¿cómo vas a dejar tu trabajo? Qué bueno que quieres buscar a Dios. Me da alegría que quieres obedecer los mandamientos. Está bien, pero tus hijos, tu esposa, piensa en ellos. Los vas a desamparar. Ya no van a tener las cosas a las cuales estaban acostumbrados. Mira, ten compasión de los tuyos. ¿Tú crees que a Dios no le va a agradar que ellos sigan vistiendo bien, comiendo bien, que tengan su techo, que tengan todo? Dios nunca ha dicho que lo van a dejar de tener. Dios se los quiere dar. Pero si lo estás haciendo de formas ilícitas, pues a Dios no le agrada. Este hombre liviano es aquel que le movió los lazos familiares. Imagínate ahí una esposa que te diga, oye, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que nos vas a hacer esto? Antes bien, mira, tú puedes buscar a Dios y puedes seguir teniendo ese trabajo donde mientes, donde robas, donde calumnias, donde caes en cohecho. Sí, o sea, tú puedes seguir teniendo ese trabajo. ¿Tú crees que eso se lleva con los mandamientos? Sencillamente la Biblia dice que no. ¿Qué te impide, amado, buscar a Dios? ¿Qué te impide? No sabemos qué es lo que ocurría con este hombre llamado el Señor liviano. Este hombre que en su momento dijo, deja primero, voy y me despido de los que están en mi casa. Voy y me despido de los que están en mi casa. Era la familia lo que le estaba de alguna manera impidiendo venir al Señor Jesucristo. Tenía que ver con lo suyo, con los suyos. No seas perverso, ten compasión. O sea, no sabemos qué ocurrió. Todo lo que sabemos es lo que la Biblia nos dice. Lo que dice Mateo, Lucas. Y reitero, omiten el nombre de estas personas, porque Dios es misericordioso acerca de estos pusilánimes. Pero la realidad es que, amado, estas personas ya no siguieron al Señor Jesucristo. ¿Tuvieron la oportunidad? La tuvieron. Uno, por ver las cosas materiales de este mundo. Su mirada no estaba en el cielo, estaban en las cosas terrenales. El otro hizo a un lado, eludiendo el llamado de Dios. Los lazos familiares del Padre, de las cosas que los muertos espirituales pueden hacer, él las quiso hacer. Y por el otro lado, los lazos familiares, este último, le orillaron a no seguir al Señor Jesucristo. Les volvió a hacer un llamado. La Biblia ya no lo dice. Ya no lo dice. Pero la realidad es esta, que ya ninguno de estos tres le siguieron. Siempre hay algo que te va a impedir.
pero tú debes tomar la decisión. Siempre hay algo que se va a interponer, pero tú lo debes hacer a un lado. Si estás dispuesto, recordándote a ti que la Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Quiénes lo arrebatan? Los violentos, los que tienen valor, los que están dispuestos, los osados, los atrevidos. Ellos son los que de verdad van a arrebatar el reino de los cielos. Esos que hacen violencia, ellos son los que lo van a ganar. Estos hombres tuvieron la mayor oportunidad de su vida, pero se ganaron ahí el título o el epitafio de no aptos para el reino de Dios. Se lo ganaron a pulso. Es decir, que en resumen, estos son los 3 impedimentos básicos para que tú no sigas al Señor Jesucristo. Son 3. Y vemos que están ilustrados por 3 hombres que no quisieron seguir, que no quisieron tomar la cruz, que no se quisieron negar a sí mismo. No cumplieron con las exigencias ¿de quién? De Cristo. No exigencias de un grupo, no de una religión, de un líder. Las exigencias del Dios del cielo. El primero, el Señor apresurado. Amor a las comodidades de este mundo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde los ladrones minan y hurtan, dijo Dios. El segundo, el Señor tardío, la precedencia, la delantera de un trabajo o ocupación en ese caso. Él dijo, no, primero deja veo por lo mío, Señor. Y el tercero, el liviano, las prioridades de los lazos familiares. A manera de conclusión, fueron 3 las personas que se tuvieron que despedir, pero tristemente. Fue muy lamentable. El Señor Jesús siempre ha llamado hombres y mujeres. El Señor Jesús siempre ha llamado familias, las cuales estén dispuestas de forma heroica a venir y seguir al Señor Jesucristo. Lamentablemente, muchas personas no quieren sacrificarse. Muchas personas no quieren tomar la cruz. Muchas personas no se quieren negar a sí mismas. Mas, sin embargo, cuando hay un llamado, nunca van a faltar esas vías de escape, las cuales se presenten ante ti, ante tu persona, con palabras tentadoras, donde te digan, no seas exagerado, no, cuídate de esas personas, no, están demandando mucho, no, están siendo muy radicales, ten misericordia de ti, al igual que Jesucristo, cuando dijo que era necesario que padeciera. Y dice la Biblia que vino Pedro y le dijo, Señor, ten compasión de ti mismo. O sea, como diciéndole, Señor, ¿por qué vas a morir? Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Si Jesús dejaba de morir por ti y por mí, amado, no existiría esa vía o esa puerta para heredar la vida eterna. Pero Jesús le dijo, Pedro, tú no pones tu mirada en las cosas del cielo, sino que tu mirada está en las cosas terrenales. Y aquella persona que piense como este Señor apresurado, el tardío y el liviano, es porque tiene su mirada en las cosas materiales de este mundo. Le importan más las cosas de este mundo y las cosas de las personas de este mundo. Y Jesús tiene un llamado contrario a lo que hicieron todas y cada una de estas personas. Las vías de escape siempre van a estar a ti. Te van a decir esto, cuídate, este camino no es para ti, están equivocados, ten misericordia de ti. Muy pocos están dispuestos a seguir el camino de Dios. Muy pocos están dispuestos a seguir el camino de Dios. ¿Por qué? Por las demandas que Jesús ha puesto. Y es muy lamentable y muy triste que hoy día, como humanos, como personas de este mundo, o hasta como mexicanos, estamos nosotros así como que entendemos que un soldado vaya a la guerra y después de ello se diga que murió por su patria. Decimos, bueno, qué bueno, su lucha fue justa, su causa fue justa. O sea, como que sí, eso sí lo digerimos, lo entendemos bien, pero hoy día la gente no está dispuesta a entender estos parámetros o mandamientos que el Señor Jesucristo ha puesto, del negarse, del tomar la cruz. Ahí la gente dice, no, como que Dios está demandando mucho. ¿Por qué? Porque se nos ha acostumbrado a una religión donde cuando quieres asistes a un lugar,
donde si quieres te comprometes, si quieres obedeces los mandamientos, si quieres tú lo puedes hacer, pero lo que el hombre menos quiere es que se esté observando su vida. La gente quiere hacer lo que mejor quiere, la gente no quiere una autoridad, la gente no quiere mandamientos, la gente quiere hacer como en los días de los jueces lo que mejor les parezca, pero en la Biblia vemos todo lo contrario. Está el Dios del cielo y siempre ha habido autoridad y siempre ha habido mandamientos. Y debemos de estar dispuestos a obedecerlos. Debemos de estar dispuestos a obedecerlos. Para terminar, déjame te leo aquí en el libro de Juan unos textos. Porque en este texto vamos a entender cómo Jesús le hizo un llamado, no solamente a estas 3 personas, sino a muchas personas en la Biblia. Y este es uno de los ejemplos, donde vemos cómo una mujer es llamada por Cristo. De una u otra manera recibe la invitación del Señor Jesucristo, pero había cosas que le impedían. ¿Qué era? Ya no sé, por lo que vivió, 5 maridos tuvo, el que tenía ya ni era su marido el último. Pero esta mujer había caído en adulterio, había caído en fornicación, había caído en odios, en mentiras. Era una mujer que tenía muchas rivalidades. Era una mujer muy prejuiciosa. Había odios. O sea, había todo tipo de mal en la vida de esta mujer. Y ella misma lo testifica porque ella dijo que entre judíos y samaritanos no se llevaban. Pero cuando se presentó el Señor Jesucristo, cuando apareció en su vida, ahí salió esta mujer con sus prejuicios. Salieron sus pecados a la luz y llegó el momento en el que Jesús le dijo las siguientes palabras. Juan capítulo 4, versículo 24, 25 y 26 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. O sea, se le presentó la oportunidad a la mujer. Ya habían discutido acerca de unos temas particulares, Jesús y la samaritana. Llegó el momento en que Jesús le dijo, o la samaritana le dijo, bueno, ya platicamos muchas cosas, pero sabes, yo sé una cosa, en mí hay una esperanza. Un día va a venir el Cristo, va a venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga, Él me va a declarar todas las cosas. Y Jesús le dijo en ese momento, yo soy el que habla contigo. ¿Qué ocurrió a partir de ello? Esta mujer le creyó a Jesús. Esta mujer le creyó. Rápidamente creyó de alguna manera a la palabra de Jesús y comenzó a obedecerle. Tanto que lo que recibió de gracia fue y se lo compartió a las personas. Predicándoles, las personas vienen, hacen que Jesús se quede 2 días con ellos y los hombres le dicen, ya no creemos por lo que tú nos dijiste, mujer samaritana. Ahora creemos por lo que Él mismo nos ha dicho, le hemos conocido. O sea, esta mujer, amado, fíjate, rápidamente, cuando llegó Jesús a su vida tenía muchos impedimentos. Había muchas cosas que le estorbaban para venir a Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo? Sencillamente los quitó. Sencillamente los quitó. No solamente esta mujer, hay muchos otros testimonios los cuales tú podrías leer en los evangelios, donde te vas a encontrar que para todos había impedimentos, había cosas que les estorbaban, pero muchos de ellos lo hicieron a un lado. ¿Para qué? Para poder seguir a Cristo. A ti, yo no sé qué te impide, o quién te impide, pero hay algo, y yo mientras he caminado con Cristo, me he encontrado no con una, ya con, yo creo puedo decir miles de personas, de las cuales he visto que puede ser los lazos familiares como lo vemos, pueden ser las cosas materiales, puede ser el yo, pero he visto que desde una relación, un hijo, lo material, un trabajo, un pecado en particular, las personas no se deciden a hacerlo a un lado. Antes bien prefieren practicarlo, seguir con esa persona, con esa relación, ese trabajo, por una razón. No se arrepienten y no se quieren negar a sí mismos. Yo no sé, o sea, a ti te puede estar ocurriendo algo similar.
Quizá ya no duermes, ya despertaste, ya estás interesado como lo hemos visto, pero no has podido dar ese paso del arrepentimiento. No te has querido arrepentir por una sencilla razón, porque no quieres obedecer a Cristo. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Vas a seguir ahí sumergido, luchando con esas situaciones? ¿Vas a seguir ahí con esas excusas? ¿Vas a seguir ahí sin poder dar ese paso y hacer a un lado estos obstáculos que te impiden venir a Cristo? Si esta mujer samaritana hubiera dicho, no, tú no eres el Cristo, porque la verdad es que, acuérdate que tú y yo no nos llevamos. Tú eres judío, yo soy samaritana. A lo mejor pudo haber dicho, yo creo que el Señor, el Mesías, pues debe de estar de este lado, de los samaritanos. Y no, tú no. La verdad es que como un hombrecito me pide a mí de beber. Estás mal. O sea, hizo a un lado sus prejuicios. Hizo a un lado lo que le estorbaba. La mujer dejó de pecar. Comenzó a buscar a Cristo. ¿Por qué? Porque se le brindaron la oportunidad en ese momento. Y así de la misma manera a nosotros se nos brinda. Haciéndonos entender algo. Hay algo que te estorba. Hay alguien que te impide. Amado, te doy el consejo de parte de Dios. Si hay algo, quítalo. No dudes, solamente cree. Dios te va a ayudar. Pensar humanamente, se te complica aquí la mente, el cerebro, como diciendo, pero ¿cómo le voy a hacer? Es que si yo cierro mi negocio, donde estoy vendiendo alcohol, cigarros, mi tienda se va a venir abajo. Confía en Dios. Es que yo si comienzo a cumplir con el cuarto mandamiento, se va a venir abajo mi negocio. Créele a Dios. Es que si yo dejo esa relación, se me va a ir el hombre de mi vida y se va a encontrar otra mujer. ¿Y qué va a hacer de mí? Confía en Dios. Si se va y es impío y no busca a Dios, será lo mejor para tu vida. Porque encontrando a Dios ese hombre, mira, te va a hacer como un aguijón. Te va a hacer como una espina en un pie. En todo momento te va a molestar. Lo mejor sería que tú hicieras a un lado todo ello. Que busques a Dios. Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. Él siempre va a estar contigo. Y no solamente la samaritana siguió a Jesús. Hubo un hombre, el endemoniado gadareno, el cual nadie pasaba por donde estaba este hombre en Gadara. Y la Biblia dice que un día Jesús vino desviando su camino, llegó a aquel lugar, se encontró, le dijo, ¿quién eres? El hombre respondió, soy legión, porque somos muchos. Y Jesús le dijo, sal de ahí. Fue a un hato de cerdos, se despeñaron, se ahogaron los cerdos, y la Biblia dice que este hombre estaba vestido y en su juicio cabal ahora, sobreentendiendo que andaba ya desnudo. Estaba ahora vestido en su juicio cabal y dice la Escritura que este hombre le dijo, Señor, déjame ir contigo. O sea, fue un hombre que se aferró al Señor Jesucristo. Se acababan de conocer y este hombre ya no lo quería dejar. Pero por el otro lado vemos a los otros, espérame, me voy a despedir. Espérame, voy a atender lo mío. Espérame, voy y atiendo a los míos. No, este hombre rápidamente se aferró, mas Jesús le dijo, no. Ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Es decir, tú ve con los tuyos a testificar de mí. Y el hombre se tuvo que ir. Pero vemos la idea o vemos el testimonio de un hombre que se aferró a Dios cuando pasó Jesús a su lado y le llamó. Este hombre le quería seguir, más bien le siguió. Pero tú te has desviado por lo que te estorba o por quien te estorba. Qué malo es ello, amado. Muy nocivo para tu alma. Solamente te digo, los tuyos y lo tuyo es pasajero. Se va a acabar, un día va a dejar de estar. Aquella persona, aquel trabajo, aquel negocio, ¿sabes? Son fugaces. Hoy están, mañana ya no están. Y tendrás que decir, ¿cómo desprecié el llamado de Dios? Pero será demasiado tarde. Dios de la misma manera hoy te llama y te dice, arrepiéntete, confiesa tus pecados, deja de pecar, ya ven tras de mí,
pero en ti está. Quizá digas, no, me voy a despedir. No, ya nomás salgo de este lugar y veo a mi novio y le digo que ya rompimos y ya se acabó. No, ya nomás esta semana mi negocio lo atiendo, acaparo y ya se acabó. Pedro se afanó tanto por la pesca que no pescó nada. Pero cuando vino Jesús, tuvo gran cantidad de peces. Y dice la Biblia que le dijo, ya, ahora vas a ser pescador de hombres, Pedro. Llegando ahí, a la orilla del mar, dejó la barca, se olvidó de los peces y se fue tras Cristo. ¿Qué le podía faltar con Cristo? ¿Peces? ¿O pescados ya, pues? No, dijo Pedro, si con la palabra, mira cuánto pescó, mejor yo prefiero aferrarme a él y estar con él. Eso se me va a acabar, pero él es eterno. Jesús es eterno, permanece para siempre. Y en ti está el seguirle o desecharle, obedecerle, omitir su llamado. Te invito a cerrar los ojos. Señor Jesús, has sido tú bueno y has permitido hasta el día de hoy escuchar de tu palabra, entender la condición espiritual en la que estamos viviendo, cada uno de nosotros, desde la persona que está menos interesada en ti, es decir, el que duerme. La persona que duerme está irreflexiva, no entiende lo que pasa a su alrededor sencillamente. Y espiritualmente nada entienden. Pero cuando Dios en su misericordia viene y te despierta, reflexionas acerca de lo que ocurre a tu alrededor. Meditas cómo está tu vida, tu familia, tu corazón, tu vida espiritual delante de Dios. Ya estamos hablando de una persona despierta. Y obviamente al venir, al estar reflexivo y escuchar alguna palabra o leer alguna palabra, de ahí va a nacer el interés de querer buscar a Dios. Y ahí es donde yo no sé, amado, amigo, hermano, si tú tengas ese interés de seguir buscando a Dios o de querer buscar a Dios ahora. Cuando hay un interés, amado, hacemos muchas cosas. Así como Zaqueo, el que tenía el interés y se subió al árbol. Pero acuérdate que el estar despierto e interesado no te da nada delante de Dios. Este hombre interesado llamado Zaqueo se subió al árbol, recibió un llamado, descendió. Cuando Jesús le dijo es necesario que pose en tu casa, rápidamente bajó. Llegaron al hogar de Zaqueo, ahí donde estaban las personas. Ahí estaban los discípulos, estaba Jesús, había más gente. A media reunión se levantó Zaqueo diciendo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. El contexto de la vida de este hombre era un cobrador de impuestos y había hecho injusticia seguramente, por ello dijo esto. Amado, yo no sé qué te pide a ti Dios. A lo mejor eres una persona que gozas de una buena posición económica. No te asustes, a lo mejor Dios no te está pidiendo a ti eso. A lo mejor Dios te va a pedir otra cosa. A lo mejor algo te va a pedir Dios. Yo no sé, puede ser algo o alguien que te estorbe. El afán, los placeres, la fornicación, el adulterio, el enojo, la amargura, el orgullo, la vanidad. Yo no sé qué te pida Dios, pero hay algo en particular que te puede estar a ti estorbando. Este hombre Zaqueo estaba muy interesado, pero ese interés lo llevó a restituir, a pedir perdón, a arrepentirse. Y de ahí que surgieron esas palabras del corazón de Cristo, de los labios de Cristo que dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto este es hijo de Abraham también. Palabras paralelas, aquellas que le dijo al ladrón de la cruz, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el reino. Amado, encierran la misma idea.
Tanto Zaqueo como el ladrón tenían la puerta abierta para entrar al cielo, amado. Porque hicieron a un lado lo que les impedía. Hicieron a un lado aquellos impedimentos. Aquello que les estorbaba lo hicieron a un lado. Yo te pregunto, ¿y a ti qué te ha pedido Dios? ¿A ti qué te impide? ¿La familia? ¿La comodidad? ¿Los bienes? ¿Algún pecado? ¿Un hombre? ¿Una mujer? ¿Tu persona misma? ¿El yo? ¿Qué te impide? Pues si hay algo que te impide, yo te aconsejaría de parte de Dios que así como la mujer samaritana hizo a un lado sus prejuicios, sus pecados, los quitó para poder mirar a Cristo, así de la misma manera tú deberías de hacer a partir de ahora. Quita todo lo que te impide mirar a Cristo y verás al Señor. Aquí está Jesús en medio de nosotros y Él podría hoy, o más bien, Él podría hoy decirte: sígueme, sígueme, sígueme. Pero ese llamado solamente tú puedes dar respuesta a Él. Decidir seguirle o pasar por alto, omitiendo el llamado o menospreciando el llamado al Señor Jesucristo. En ti está la decisión. Ya nada ni nadie más puede influir. Es un momento donde tú dices: Señor, yo te sigo. O donde tú decides: no te seguiré. Podrías decir palabras ahí como este hombre que dijo: Señor, deja voy y me despido de los que están en mi casa. Estaba adornando. Este hombre adornó esas palabras para no decir: Señor, no te quiero seguir. Tú podrías adornar de mil maneras el llamado que Dios te hace para así eludir al compromiso que se te está llamando, pero en ti está. ¿Tú qué le dirás a Dios? La decisión es tuya. Como Zaqueo, necesitas ver a Dios. Tú, como Zaqueo, necesitas ver a Dios. Baja ya del árbol de la perdición. Ven a Jesucristo, síguele de corazón. Tú, como Zaqueo, necesitas ver a Dios. Tú, como Zaqueo, necesitas ver a Dios. Baja ya del árbol de la perdición. Ven a Jesucristo, síguele de corazón. Baja ya del árbol de la perdición. Ven a Jesucristo,
síguele de corazón. Puede ser el amor a las comodidades. Comodidad que tiene la zorra, comodidad que tienen las aves. Una tiene guarida y otra tiene nido en la cual reposa. Yo no sé qué tengas tú que te pueda impedir, lo cual no quieras dejar, con tal de venir y seguir al Señor Jesucristo. Qué cómodo es tener una religión donde me solapan los pecados y nadie me confronta, haciéndome ver que mi vida está falta delante de Dios, porque antes prefiero las cosas de este mundo antes que a Dios mismo. Qué cómodo es tener una religión, qué cómodo es vivir sin compromiso, qué cómodo es tener a Dios cuando uno lo invoca solamente y cuando no, olvidarte de Él. Pero no es el Dios que la Biblia, de ese Dios no nos habla la Biblia. Esos son ídolos. El Dios del cielo es nuestro Señor, aparte de ser Salvador. Es nuestro consejero. El Dios del cielo es aquel que nos mira atentamente cada día. Y sí, viene a ser el Dios más cómodo para nosotros porque está atento a cada una de nuestras necesidades. O puede ser el trabajo u ocupación el que de alguna manera te impide. Y es que, amado, qué fácil es tener como ídolo algún trabajo, algún negocio, algo que aparta mi mirada, mi tiempo, mi esfuerzo, mi corazón de los mandamientos de Dios. Algo donde no hay reglas, donde no se deben de obedecer los mandamientos. No sé qué o quién sea, pero a ti te podría estar ocurriendo. O también podría ser aquellos lazos familiares, los cuales te dicen, pero ¿cómo? ¿Y qué hay de la familia? Las reuniones familiares, el fin de año, la Navidad, esas reuniones sociales donde no falta el alcohol, el cigarro, las malas palabras, los odios, los rencores. Amado, no permitas que los lazos familiares te orillen a desobedecer a Dios. Antes bien, obedécele a Él sus mandamientos, honrándole porque Él es celoso. Yo no sé qué te impida, pero cualquier cosa que te impida, es posible que tú la dejes, porque no son necesarias. Cuando miras y buscas a Dios, todo pasa a ser secundario. Cuando estás dispuesto a darlo todo por Él, la vida misma, con tal de amar y obedecer sus mandamientos, te es más importante obedecerle a Él que el hecho de obedecer a alguien que te está orillando a mentir. Es más importante obedecer y amarle a Él que el hecho de poder tener ese trabajo donde te están orillando a hacer cosas contrarias a los mandamientos. Todo me es lícito, mas no todo edifica ni todo me conviene, dice la Escritura. La decisión es tuya y tú decides, pero Dios no te desamparará. No desamparó a Zaqueo, no desamparó a Pedro, no desamparó a la samaritana, ni mucho menos desamparó al gadareno. De entrada lo liberó. Enseguida vestido estaba. Tenía la paz y su juicio cabal había sido regresado. Y sobre todo,
había conocido a Cristo. La paz, el amor, el gozo le había sido devuelto. Lo que no le dio el pecado, ni el mundo, ni las cosas materiales, se lo vino a dar Dios en un instante. Señor Jesús, tú dijiste: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como la que el mundo da. Porque la paz del mundo es pasajera, circunstancial, es fugaz, pero la paz de Dios permanece para siempre. Es la paz donde quizá hay escasez, pero tienes a Dios. Hay enfermedad, pero tienes a Dios y la confianza que Él te puede sanar. Hay dolencia, pero ahí está Dios, el cual te puede dar paz. Y podrían venir 1000 cosas, pero ahí estaría Dios contigo para poder sostenerte y ayudarte. Mil cosas podrían impedirte mirar a Cristo, pero hay 1000 cosas y mucho más que hoy te llaman a Cristo. Señor Jesús, gracias te doy y te ruego que te muestres como lo de mayor valor, para que te puedan mirar, para que te puedan obtener. En el nombre de Jesús, a ti te damos gracias, Señor, por tu palabra y por la vida de cada uno de los presentes. Guárdales y bendíceles. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén.